El título del mensaje es La familia y el santo. Y vaya si la Biblia habla al respecto de ambos temas y cómo se vinculan estrechamente. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer es esta. ¿Habrá algo que nos haga llorar más que la familia? Está muy difícil encontrar algo que nos haga llorar más que la familia. ¿Habrá algo? Y para encontrar alguna respuesta, vamos a Génesis. Ahora le voy a decir los capítulos, porque son muchos, pero va a aparecer en las plaquitas. Y la otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuántas veces lloró el patriarca José? A ver, el que lo sabe, ¿cuántas veces lloró el patriarca José? Muchas, dicen, muy bien, claro, excelente esa. Esa no hay forma de errarle. No hay manera, muchas, no hay forma de errarle. 3 me dice allá, muy bien. No, un poco más. Un poquito más. 5. ¿5? ¿Quién da más? Claro, no, un poquito más de 5. Bien ahí, 7, excelente. El hermano que hace re poco que está en la iglesia avergüenza a todo lo que hace un montón. Porque no, este hermano escucha todas las predicaciones como debe ser. Dice, usted, pastor, siempre dice que el 7, es verdad. Hay 7 escenas en la Biblia donde llora José. Hay 7 escenas. Llora más, pero hay 7 escenas. Y por algo clavó el 7. Ahora, acompáñenme un poco con lo que sigue. Vamos al capítulo 42. Tranquilo que vamos a ir desplegando, aparece en la plaquita. Parece rara la palabra que aparece así. Hay lágrimas quiásticas. Decirle al que tenés al lado, ¿con qué se come quiásticas? Preguntale un poquito. ¿Con qué se come quiásticas? Lágrimas quiásticas de José. Bueno, parece increíble, como bien decía el hermano, el número 7 no es porque sí, no es azaroso, es intencional, es intencional. Hay 7 escenas en la Biblia que aparece José llorando, no es porque sí, es intencional. Pero en segundo lugar, el escritor, que pudo haber sido Moisés u otro, adrede usa una estructura literaria para dejarnos un mensaje fuerte relacionado con el santo y la familia, con el lloro y la familia. Nos quiere dejar a nosotros que no nos olvidemos que hay una obra de Dios. Por eso usa una estructura orgánica, literaria, es un recurso a los efectos de que nosotros prestemos atención a lo que realmente importa. Déjame que te lo explique con la próxima plaquita, Sole. La primera escena que está, ahora la vamos a ver, la vamos a describir una por una, que está en el capítulo 42, la primera escena de llanto de José, tiene relación con la última escena que aparece sobre el final de Génesis. Por eso las flechitas que la unen. ¿Y qué las une ambas escenas? Que sus hermanos están hablando del mal que le hicieron a José. ¿Cuántos hay acá que hermanos le hicieron mal alguna vez? ¿Le ofendieron, lo lastimaron? Levanten su mano. ¿Cuántas? Bueno, qué raro los demás que no levantan la mano. Bueno, gloria a Dios, felicitaciones. Oren por todos los que levantaron las manos. Vamos otra vez. ¿A cuántos hay hermanos que los dañaron de alguna forma? Económicamente, de palabra. Levanten la mano. Ah, ahí va queriendo. Filmalo, Lucas. No. Bien. La primera escena tiene que ver con la última. ¿Y en qué coincide? Que los hermanos le dicen el mal que le hicieron a José. Y José, aparte, en un lugar separado, como explica la plaquita, llora por esto. La segunda escena se vincula con la sexta. Es raro esta estructura literaria, pero está puesta adrede y se llama quiasmo. Es un recurso literario a los efectos de dejarnos un mensaje que es fundamental y que no solo tiene que ver con el 7. Ahora mi hermano, hermano nuevo en la iglesia, que creo que lo trajo Andrés. Andrés te invitó, puede ser. Andrés lo trajo a la iglesia. Ahora se lleva el 7 y el quiasmo. ¿Se va a acordar? Ni yo me acuerdo, imagínense. Bueno, pero no importa.
y nos va a dejar una enseñanza poderosa en cuanto al santo y la familia. La segunda tiene relación con la sexta, y es esta: se llora por una persona. En la segunda escena de llanto de José, él llora por Benjamín, su hermano incluso sanguíneo. Está el hijo de Raquel. Raquel después fallece. Llora por Benjamín. Pero en el capítulo 50, que une con la escena número 6 del llanto de José, ahí José está llorando por Jacob, por su papá, por Israel. Es decir, que ambas escenas se unen porque llora por una persona, José. Pero vayamos a la tercera y quinta. ¿Cómo se vinculan? Y acá el lloro de José es cuando se presenta delante de aquellos que había sido separado vincularmente, relacionalmente, y la charla es que Jacob todavía está vivo. La charla gira en torno a eso en la escena tercera y quinta. Y en el medio nos queda la número... No, en el medio, ¿qué escena nos queda? ¿La número? No. La 4 nos queda, ahí lo tienen en la pantalla, lo están viendo, ¿no es cierto? Sí, la 4 nos queda, de la cual vamos a hablar un poco más adelante, pero ahí hay 2 momentos en los que llora José. Llora por Benjamín y luego llora por sus otros hermanos. En definitiva, ustedes dicen, pero pastor, lloró 8 veces. No, son 7 las escenas. Y una tiene 2 capítulos, que es la del medio, y algo nos quiere dejar, nos quiere enseñar. Desglosemos un poco cada escena para ver qué nos quiere decir Dios en cuanto al santo y la familia. La primera, capítulo 42, versículo 24. Por favor, acompáñame ahí en la lectura. Y dice, y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló. El primer dolor que experimentó José es el dolor egocéntrico, que produce justamente la angustia, el duelo, la amargura y por ende el llanto. Recordemos que en el capítulo 41 la Biblia nos cuenta que José había tenido 2 hijos. Se había casado con Asenat y había tenido 2 hijos. Al primero le puso Manasés. Manasés significa porque Dios ha hecho olvidar el dolor o la casa de mi padre o el dolor de la casa de mi padre. Y aunque José le puso ese nombre a su primogénito, sin embargo, aquí en el capítulo 42, días después, tiempo después, José está llorando porque aún le duele. Viniste al Congreso y algunos de ustedes han llorado en los talleres, lo hemos visto, yo lo he visto por lo menos en los que pasé. Han sido quebrantados, tocados, desafiados, etcétera. Se han dado cuenta de algo que tienen que salir, decisiones que deben tomar, que deben abrazar más seguido, que deben buscar una relación más profunda. Como contaban los adolescentes, y hay videos, colgué uno solito, lo hice quedar solo mal al pastor Daniel y a su esposa y a Alejandra Pinto y Alberto, el único que colgué, pero mírenlo porque está, las trampas que hacen en los juegos, y allá Alejandra y Alberto, de vos no lo teníamos eso, que escondés las cartas, no sé qué cosa hacés. Bueno, pero colgué el mejor de los videos. Si yo les contara un poco, Mauri y Wada saben la trastienda porque lo preparamos un poco con ellos. Y yo les dije, va a pasar esto, y luego de esto va a pasar esto otro, y esto otro, y esto otro. Así tal cual sucedió todo. No porque tenga profecía, sino porque lamentablemente leo bien la realidad que está aconteciendo. Cuando pasaron las chicas, Navi y Mica, el resto medio que se escondía en la sillita. Y los líderes con muy buena intención, que no sabían cómo venía la mano, porque nadie estaba obligado a hacer ese video corto para contar cómo conectan con los padres, nadie estaba obligado. Los líderes los alentaban, pasá, pero claro, al escuchar que los juegos de mesa, que las risas, que las vacaciones, más de uno de los adolescentes de nuestro CRCC
se sintieron tocados, afectados, y de alguna manera se les hacía cuesta arriba pasar a hacer el video. El dolor que muchas veces nos provoca la familia, que debería ser el lugar donde sentimos felicidad, paz, valía. Sin embargo, nos duele. Recordemos, José había ido al encuentro, por eso le puso Manasés. Había ido al Congreso de Familias hasta el fin, de la paz entre ríos, había ido, por eso le puso Manasés. Todavía le dolía. Por ahí fuiste al encuentro, al campamento, al superencuentro, hiciste 20.000 veces sanidad interior, pero aún te duele, aún te duele. Aún eso no está completamente curado. José va a llorar y luego que lloró, pudo volver a ellos y les habló. ¿Cuántas ocasiones hay cosas de la familia que nos hacen doler y que aún nos duelen? Venimos a la iglesia, comenzamos una nueva vida en Cristo, sin embargo, algunos de esos dolores no se van, persisten, se enquistaron en nosotros. Parece que se metieron hasta en el mismo ADN. No es que es imposible, no, en Cristo es posible, pero tal vez necesitamos ese llanto, quebrar ese nudo en la garganta y deshacernos y sanarnos de ese dolor egocéntrico. La segunda escena en la pantalla aparece, es el llanto que mezcla, hace una ensalada entre el amor y el dolor. Está en el capítulo 43, versículo 30, y el texto reza así: entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó dónde llorar. Y entró en su cámara, llora solo, y lloró allí. ¿Cuántas veces hay cosas que nos duelen, que quisiéramos, los queremos nuestros seres queridos, pero por el otro lado estamos lastimados y nos duele? Y se nos mezcla el amor y el odio. Queremos avanzar, queremos abrazar, queremos conversar, queremos ponernos de acuerdo. Sin embargo, se nos hace esa ensalada. Cuando ya nos determinamos luego del Congreso de Familia, voy a hablar, voy a perdonar. Ya nos determinamos, estamos firmes. Va llegando el momento y va llegando la ocasión con esa persona, con ese ser querido, y se nos hace una maraña en la mente, en el interior, una mezcla entre amor y dolor, entre amor y resentimiento, entre amor y afecto y odio y enojo. Se nos hace una mezcla. Nos duele, nos pesa. En tercer lugar, hay un llanto que necesita y que justamente produce lo que se llama catarsis en términos psicológicos, que libera, no te me vayas, Fede, no te me vayas, se me va el toque, Fede, no te me vayas, que libera el dolor. Dice el capítulo 45, versículo 2, entonces se dio a llorar a gritos. ¿Cuántas personas hay entre nosotros que acumulan la angustia, el dolor? Y le pasó algo en su matrimonio, te sucedió algo con tus padres, y lo juntás, lo acumulás. Es como explican muchos, se transforma en una olla a presión. Es una olla a presión. Junta gases, llega el momento que va a explotar. Algo similar le sucedió en esta escena a José. Entonces se dio a llorar a gritos. Fíjense que los egipcios lo escuchan y llegó hasta la casa del faraón. Seguramente por la posición política que tenía José era el primer ministro, se llamaba el visir. El cargo para los egipcios en aquel entonces se llamaba el visir. Y José era el visir, era el primer ministro de esta superpotencia de aquel entonces. Los gritos de llanto, de lloro de José se escucharon hasta la casa del faraón. ¿Cuántas veces juntamos, nos duele y no lloramos? En el caso de los varones, tal vez te han dicho o te han hecho sentir o pensar que si llorás
es sinónimo de debilidad. Y como dice la chiquita Legrand, ¿no? Si te ven mal, te maltratan. Así como te ven, te tratan. Entonces vos llegas a pensar que si te ven llorando a vos, en tu casa o quien sea, o en la misma iglesia, peor aún en la iglesia, que somos un montón más de personas, si te ven llorar es sinónimo de debilidad. Pero resulta ser que nuestro Señor y Salvador Jesucristo lloró. ¿Dónde estaba la debilidad en el Hijo de Dios? Que alguien me la cuente. ¿Dónde estaba? Y hay momentos que necesitamos llorar, necesitamos descargar, liberar, romper ese dolor, esas raíces de amargura que se enquistaron en nosotros. José en teoría había sido manoseado, en teoría había olvidado el dolor de la casa de su padre. Sin embargo, acá rompe en llanto, se quiebra, se hace triza, se hace pedazos, rompe en llanto. Porque la familia, que debería ser un lugar de disfrute, de paz, de crecimiento, de amor, de validación, en muchas ocasiones, por causa del pecado, la injusticia y la maldad que nos habita, se convierte en lo contrario. Y José le dolió, le tocó sufrir. Perdió a todos sus seres queridos de golpe y porrazo. Y gracias a la misericordia de algunos de sus hermanos no le quitaron la vida y lo vendieron como esclavo. La cuarta escena, la pasamos rápido porque vamos a volver. Vos la estás observando en la plaquita. Es la escena central. A esa le podemos poner por título el llanto por la alegría de la reconciliación. Es decir, que en la estructura que usa el autor, la estructura literaria, adrede la deja ahí a la 4, en el centro. Es el centro de todo. La historia no termina mal en Dios, nunca termina mal. Siempre termina bien en Dios, siempre termina bien. Por eso queda en el centro, colocada así. Volveremos un poco más adelante, vamos a la quinta. Hay un llanto aquí que le hemos colocado como título, el llanto para matar la nostalgia. Te voy a contar algo que me pasó en los últimos años. Está en el capítulo 46, versículo 29. Y José unció su carro y vino a recibir a su padre en Gosén y se manifestó a él y se echó sobre su cuello, lloró sobre su cuello largamente. Habían pasado un montón de años y José no se encontraba con su papá. Es más, no sabía si vivía. Y él va a tratar, diseña toda una estrategia para volver a encontrarse con toda su familia, una estrategia de gracia, de Dios, del cielo. La misma que diseñó nuestro rey en los últimos años en esta iglesia. Por algo hacemos el Congreso de Familia. Es una estrategia del cielo. Para que todos los años tengamos la posibilidad de potenciar, de capitalizar, de sanar, de crecer, de cambiar y de tomar decisiones en consecuencia que honren su nombre y que traigan dicha a nuestro corazón y al de nuestra familia. Pero el llanto de José aquí es para matar la nostalgia. A mí me llama muchísimo la atención, te lo voy a contar, se lo dije a mi esposa, pero me parece que nunca lo dije en una predicación. Me llama muchísimo la atención cómo en las redes sociales en nuestra ciudad y en nuestra zona, todo lo que es muerte, todo lo que es pérdida, las reacciones que junta. Yo no sé si vos lo viste. Juntan más reacciones las muertes, las pérdidas, que las buenas noticias. Yo no sé si viste eso. Y no es poca cosa y tiene muchísimo que ver con el espíritu de suicidio y de muerte que tiene nuestra provincia, que nos ubica lamentablemente en la primera provincia. Somos la número 1 en cantidad de personas que se suicidan cada 100.000 habitantes. Somos la número 1. 21 a 22 personas cada 100.000 habitantes se suicidan aquí. Y tiene que ver con esta onda de nostalgia, de estar amarrados a la tristeza, al bajón. Yo bromaba un poco con esto en Sobre tu corazón, hablando de la canción Cansado del camino. Pero algunos capaz que no me entendieron lo que yo quise decir ahí.
No tengo nada con la canción. Si quiere, cántela, haga lo que quiera. Pero estamos muy agarrados a veces a canciones de bajón. ¿Vieron que cansado del camino? Habla, bueno, mejor cansado del camino, sediento, está cansado, está sediento. El desierto está cruzando, un desierto cruzado. Estoy hecho goma, estoy hecho pedazos. Esa onda melancólica, de bajón, de tristeza. A veces necesitamos el llanto para matar la nostalgia. Lloremos todo lo que haga falta, pero asesinemos la nostalgia. No podemos vivir atados al pasado, a los recuerdos. Yo recuerdo cuando, no podemos vivir ahí. A ver, cuando vamos al pasado tenemos que recordar lo bueno que ha sido Dios. Y de las experiencias malas, no vivir de ellas, sino agradecer porque ya pasamos, porque aprendimos algo y porque hemos tomado nuevas decisiones y un nuevo espíritu en Cristo. Sin embargo, muchos de nosotros estamos amarrados a la nostalgia, al recuerdo. Revisamos fotos. No es casualidad. ¿Por qué revisamos fotos y si nos ponemos a llorar? No es casualidad. Vivimos del recuerdo, vivimos del pasado y no justamente de lo bueno y provechoso, sino de aquellas cosas que nos faltaron, que no tuvimos, que nos dolieron, que nos lastimaron. Hay que matar la nostalgia. 8:15 se van nuestros hermanos de Paraná, así que tengo que ser fiel y terminar la predicación 8:15. ¿Dónde están los? Ya se fueron, me parece. Se fueron. Bueno, voy a seguir un poco más entonces. Voy a seguir hasta 10:15, ya que... No. En sexto lugar, capítulo 50, versículo 1. La sexta escena donde llora José es el llanto por la pérdida del ser amado. Entonces murió su papá. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre. Murió Jacob, el que tanto tiempo no lo había visto y que lo recuperó en su ancianidad. Entonces echó José sobre el rostro. Ese llanto por la pérdida, recién mi esposa pidió oración por María Soledad. Ustedes vieron las publicaciones, ya está circulando este bebé, muerte súbita, tremendo. Hace unos años atrás me tocó dar unas palabras, un cajoncito así era, no más que esto. Yo digo, Señor, ¿qué digo? Me costó horrores. Mientras miraba el cajoncito lloraba, trataba de no mirarlo y no me podía sacar la imagen de esa criaturita y el dolor de los padres. Hay personas aquí que todavía les duele la pérdida de ese ser querido, les pesa. Y va independientemente de la edad que tengas, aún te pesa la pérdida de ese ser querido. José, se murió su papá, el que tanto había extrañado, al que recupera por la gracia, el poder y la soberanía de Dios, se echó sobre su rostro y lloró sobre él y lo besó. Descargó todo su dolor, descargó toda su despedida, hizo el duelo, cerró el duelo. Sin embargo, nos pasa muchas veces que se fue un ser querido y nosotros no lo soltamos. Estábamos en Paraná. A mí me tocaba hablar de familia, siempre el pastor Julián en todos los congresos me pide lo mismo, habla de familia, ¿por qué será? Y me dice, y justo ese día, a la mañana temprano, el Espíritu Santo me habló algunas cosas, me levanté recontra mil temprano, me puse a orar, a adorar, y justo ese día hubiese sido el cumpleaños número 80 de mi mamá. Entonces los que vieron la publicación yo la hice bien temprano, pues ya estaba levantado hace ratazo que estaba de pie. Pero cuando vi la foto, mi mamá estaba ahí en el centro de empleados de comercio, estábamos festejando los 15 de IBI. Me dio alegría ver ese rostro. No me dio nostalgia, no me dio dolor, me dio alegría. Dios me dio una mujer, una rubia preciosa de ojos claros como madre, que además de eso, ella abrigó la fe en Jesucristo y nos enseñó a nosotros a amar a Jesús con todo nuestro corazón. Y a saber que aunque hay pérdidas, se puede seguir adelante. Mi mamá tuvo una pérdida tras otra de seres queridos. Sí sabrá, podía ser una enciclopedia.
Estaba nuestra cuarta hermanita, Yolanda. Estábamos en la esquina, yo tenía 8 años y estábamos en la esquina del templo de calle Bolívar. Y mi hermanita Yolanda era la primera vez que hacía así, comenzó a hacer así en la esquina ahí. Había terminado la reunión y comenzó a saludar con la manito. Ese iba a ser su primer y último saludo. Porque en esa misma semana aparece un tumor en su cabecita y trasladándola en la ambulancia, Yolanda parte a los brazos de nuestro rey, al reposo de nuestro rey. Primera pérdida grande para mi mamá. Nosotros no entendíamos nada, yo tenía 8 años. La muerte se toma muy distinto a como se toma cuando uno ya tiene algunos años más, se aferra más en el afecto, comparte más tiempo, más experiencias. Se pone más viejo y más llorón. ¿Se dio cuenta? Y acá quiero decirle algo en el nombre de Jesús. Porque nosotros sabemos lo que es el llanto, no solo por las pérdidas, sino que muchas veces cuando vemos a nuestros seres queridos, que los vemos muy poco, Dios nos llevó a distintas ciudades a servir, y nuestras reuniones con nuestros seres queridos, nos gustaría juntarnos más, por supuesto, son muy pocas. Y en muchas ocasiones que nos estamos despidiendo, tanto mi esposa como yo nos vamos llorando, y nos hacemos los dos los giles. Ahora que quedamos los dos solitos, nos hacemos los giles, porque ninguno de los dos quiere afectar al otro con su dolor, con su llanto. Pero no nos duele que algo esté mal. Nos duele despedirnos, nos pesa. Y cada vez que nos despedimos de nuestros seres queridos con los cuales nos llevamos bien, los amamos, y cada vez que nos juntamos hablamos, oramos, cantamos, reímos, compartimos luchas y cargas, llega el momento de la despedida y para nosotros es un momento otra vez de desarraigo. Si lo comprenden los Balú, ¿no? Hemos llorado juntos con los Balú por el mismo tema. Más de una vez en la oficina, uno a otro, y nos hacíamos los duros. El pastor Balú se hacía el duro. Y yo peor, más duro. Y nos caían los lagrimones y no lo podíamos. Es el llanto por la pérdida de un ser querido. Hay algunos aquí que aún te duele eso, no elaboraste el duelo, no cerraste la historia, no lo resolviste en la presencia de Dios, no soltaste. O tal vez algo te quedó pendiente, no hiciste y te ata la culpa. O tal vez la conciencia que te acusa por aquellas cosas que hiciste mal y que no terminaste de cerrar. Y la conciencia y la culpa te atacan una y otra vez. Es el llanto por la pérdida de un ser amado, un ser querido. El capítulo 50, el versículo 17, nos introduce en la última escena en la cual llora José. Pero es un llanto por restauración. Es un llanto por restauración. Es un llanto por restauración. Y dice el versículo 17, y lloró José mientras hablaban. Sus hermanos hablaban y él lloraba. Pero no es un llanto negativo, es un llanto bueno. ¿Cuántas veces lloramos de alegría? ¿Cuántas veces lloramos de gozo? Porque Dios está haciendo algo. ¿Cuántas veces nuestro corazón recibe alivio? Papá Dios nos alivia lo que nos duele, lo que nos pesa. Pero les prometí ir al centro del recurso literario que usa el autor del Pentateuco. Y es el versículo 14 del capítulo 45. Me llamó muchísimo la atención. Dice así: y se echó sobre el cuello de Benjamín. ¿Se dio cuenta cómo era la costumbre de llorar con otro? En el cuello. En el cuello. Ya leímos otro texto muy parecido. Lloraban en el cuello. Y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. La escena es más o menos esta. Vení, mi amor. La escena es más o menos esta. Vos sobre mi cuello. Aprovechá, un beso.
Así lloró. Hay una frase que es muy popular y es: tengo un nudo en la garganta. Tengo un nudo en el cuello. A todos alguna vez por lo menos nos pasó eso. Tenemos algo acá, los varones en la nuez de Adán. Tenemos algo acá, un nudo. A todos nos pasó alguna vez. Tenemos un nudo en la garganta, un nudo en el cuello. Nada es porque sí. Hay una manera de sacar el nudo. El cielo, por supuesto. Pero también los otros, los seres queridos. Los nudos no salen solamente en forma vertical. Los nudos también se rompen, se quiebran, salen en forma horizontal. Por eso Dios ha diseñado la iglesia, el cuerpo de Cristo. No venimos al cine. No venimos a evaluar si nos gustó la canción, si estuvo lindo, alegre, festivo, el tono le pegaron, le erraron. No venimos a evaluar si el mensaje está bueno, nos hizo reír como si fuera un show. No. Venimos a ver que la mano de Dios nos saque los nudos. José le sacó el nudo a Benjamín y Benjamín le sacó el nudo a José. Es decir, que venimos a sacarnos los nudos que tenemos en el cuello, en la garganta. Venimos a resolver las cosas a la manera de Dios, en el poder de Dios, en la gracia de Dios, en el amor de nuestro Dios. Por eso, lo central de lo central es el capítulo 45, versículo 14, que dice lo que pronuncia en otras palabras el Nuevo Testamento. Con los que están gozosos, alegrate. Y después dice, llorad con los que lloran. Exactamente igual. Ponete sobre el cuello del otro, estás llorando, ponete sobre su cuello y llorá. Y que el otro llore sobre tu cuello. Y esa acción bíblica de compañerismo espiritual es la que quiebra y la que rompe esos nudos que nos atan y nos mantienen amarrados a la tristeza, a la falta de resolución, a la falta de reconciliación. Volveme a la plaquita Sole, donde están las 7 escenas de llanto y que queda la cuarta ahí en el medio, que es la que sobresale un poquito así, está un poquito más arriba. Esa, José llora, pero llora abrazado a sus hermanos. La historia en Jesús nunca termina mal. Pudo haber carencias, dolores, amarguras, pérdidas, etcétera, etcétera. Desiertos, prisiones, etcétera, etcétera. Pero la historia en Cristo nunca termina mal. José es tipo y figura de Jesús. Y José se reconcilia con sus hermanos. Y él es el autor espiritual de la soberanía de Dios, de esa reconciliación, de esa restauración. Pero al final del libro de Génesis, la historia no queda cerrada. Luego de estas 7 escenas de llanto, que el 7 ustedes saben lo que significa, perfección, plenitud, pero también indica, toda vez que aparece un 7 en la Biblia, indica intervención de Dios. Por eso la última escena del llanto de José tiene similitudes con la escena central, la de la reconciliación. Porque tanto reconciliación como restauración es el complemento de la obra que Dios hace en nuestra vida y en nuestras familias. Por eso nos puso en familia de fe en el cuerpo de Cristo. Y hay una familia que supera a la familia sanguínea, la familia espiritual, la familia de la fe, donde nos echamos cuello con cuello y lloramos el uno por el otro para que esos nudos se corten y ser sanados en la gracia y en el poder de nuestro Dios. La última plaquita, ahora sí, Sole, ponete sobre tus pies, querido, querida. La final de todo, Sole. Se desata el nudo. Viene el gozo. Léelo. Viene el gozo. Léelo en voz alta. Viene el gozo de la gracia. Viene el perdón. Léelo, leémoslo en voz alta.
viene el encuentro, viene la paz. Léelo, créelo, tomalo para tu vida. A mí me tocó estar con los RCC en el primer taller en la mañana. Yo tenía que hablarles a ellos lo que ellos tenían que hacer. Hay material de sobra, tengo cosas escritas de ellos, tenemos videos, hay material de sobra. Pero yo no iba a mirar tanto lo que sus padres hicieron o no hicieron o no están haciendo o están haciendo mal. Yo los tenía a ellos en el taller. Por lo tanto, los desafié a ellos a tomar decisiones que honren a sus papás, más allá como hayan sido o sean sus padres. Algunos de ellos estaban quebrados, lloraban. Otros no podían hacer el video, no lo podían hacer. No tenían para contar esas historias lindas de las vacaciones, de los juegos de mesa, de las risas, de la conexión, donde papá y mamá se conectan en el afecto, en la alegría, en familia. Y se huele eso, familia, hay olor a familia, intimidad, a cercanía, amor, afecto, respeto, valía. No podían pasar a hacer el video. Pero papá Dios pide que nosotros resolvamos las cosas cuello con cuello. Quiero invitarte a que tomes la mano del hermano, hermana, amigo, amiga que tenés cerquita tuyo. No solo de tu familiar. Tal vez está tu esposa, alguno de tus hijos. Si puede ser con otro hermano, otra hermana, mejor aún, espectacular. Y si tenés un nudo en la garganta y necesitas llorar, este es el mejor momento. Este es el mejor momento. No contengas las lágrimas. Si hay algo que te pesa, aún te pesa, que no podés cerrar, que no podés sacarte de encima, la Biblia nos dice, llorad con los que lloran, cuello con cuello, corazón con corazón, gracia de Dios, poder, conciliación, restauración, medicina a nuestro espíritu. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Estamos haciendo eso en esta noche. Todo el Congreso hicimos eso. Lo estamos haciendo. Anunciar a los pobres la buena noticia. A los quebrantados de corazón, traerles medicina. A los que están presos, cautivos, decirles que hay libertad. Hay libertad de esos nudos, hay libertad de esa fractura en la familia. Hay libertad, hay paz, hay gracia, hay poder de Dios. Hay encuentro, hay conciliación. Por lo tanto, a todos los que están así tomados de la mano, abrazados como fuere, cuello con cuello, corazón con corazón, oren el uno por el otro y expresen lo que papá Dios quiere hacer y seguir haciendo en tu vida para la gloria de su nombre. Él está aquí como poderoso gigante, pero también como papá para levantarnos. Pero no alcanza con lo que estamos haciendo acá. Todos nosotros vamos a volver a casa. Todos nosotros vamos a volver a casa. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tus hijos? ¿Qué vas a hacer con tus padres? ¿Qué vas a hacer con tu cónyuge? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Que tu historia sea escrita como la de José. José avanzó, lloró. Todas las veces que fue necesario llorar, lloró José, pero avanzó en gracia, avanzó en perdón, avanzó en profecía, avanzó en propósito, avanzó en reino, avanzó en reconciliación, avanzó en restauración, avanzó, porque los justos somos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Los justos somos como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Y todo lo que hace, todo lo que hace, prospera para la gloria de nuestro Dios. Orá, por favor, oren el uno por el otro. Estamos cerrando este primer día del Congreso para abrir mañana un nuevo capítulo y el último. Pero hoy cerramos aquí en conciliación, en reconciliación, en restauración, en reino. Presencia del Espíritu Santo, sanando, curando.
trayendo sabiduría, decisiones espirituales, perdón, gracia sobre gracia. Gracias, papá.